¿cómo están? Espero muy bien. Yo soy Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wings, y en esta ocasión le doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso para amigurumis. Ya antes en el curso les he compartido cómo hacer el punto bajo, el medio punto alto y el punto alto. Acá tengo la muestra del medio punto alto y acá la muestra del punto alto, pues las estaré utilizando para aprender a hacer disminuciones tanto de medio punto alto como de punto alto. Comenzaremos con el medio punto alto. Para hacer una disminución de medio punto alto, tomaremos lazada. Insertamos el gancho en el siguiente punto donde vayamos a trabajar. Extraemos una lazada, volvemos a insertar en el siguiente punto y ahí extraemos otra lazada. Nos van a quedar 4 hebras en el gancho. Tomamos lazada y la vamos a pasar por las 4 hebras que tenemos en el gancho. Se los voy a repetir una vez más y lo estarán viendo en cámara lenta como es de costumbre en este curso. Ya que lo vieron en cámara lenta, pues repitámoslo una vez más. Tomamos lazada, la insertamos en el siguiente punto, tomamos lazada, volvemos a insertar el gancho en el siguiente punto, tomamos lazada, nos quedarán 4 hebras en el gancho, tomamos lazada y la pasamos por las 4. Y de esta manera vean cómo se va cerrando, pues efectivamente lo que hacen las disminuciones de cualquier punto. Entonces, ya hemos aprendido cómo hacer la disminución de medio punto alto y ahora aprendamos cómo hacer la disminución de punto alto. Para la disminución de punto alto vamos a tomar lazada. Insertamos el gancho en el siguiente punto donde vayamos a trabajar, extraemos, vamos a volver a tomar lazada y la pasaremos por 2 hebras, solo por 2, nos quedarán 2 en el gancho. Volvemos a tomar lazada, insertamos el gancho en el siguiente punto, extraemos, tomamos lazada y pasamos por 2. Nos van a quedar 3 hebras en el gancho en este punto. Tomamos lazada y la pasamos por las 3 hebras. Y de esta forma hemos cerrado 2 puntos altos juntos. Lo verán ahora en cámara lenta. Ya que lo han visto en cámara lenta, repitámoslo una vez más. Tomamos lazada, la insertamos en el siguiente punto, extraemos, tomamos lazada y la pasamos por 2 hebras. Nos quedan 2 en el gancho. Volvemos a tomar lazada, insertamos en el siguiente punto y extraemos una lazada. Tomamos lazada y la pasamos por 2 hebras. Nos quedan 3 hebras en el gancho, pues tomamos lazada y la pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y de esta forma, pues hemos aprendido a hacer la disminución de punto alto. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y le haya resultado útil. Si aún no ha visto todo nuestro curso, le invito a que visite nuestro sitio web gretawings.com, donde yo les comparto no solo este curso para hacer amigurumis, sino cada tutorial que subo a este canal. Yo les comparto ahí la redacción de nuestro amigurumi, es totalmente gratis.
y además si se suscribe pues tendrá la ventaja de cada vez que yo suba un nuevo tutorial pues recibir una notificación en su bandeja en su correo. Y bueno, no olvide que su apoyo significa muchísimo para mí, así que con su manito arriba, su comentario, su opinión, ya sea una buena opinión o una opinión para mejorar mi forma de compartirle los tutoriales, siempre será agradecida. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!